Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes, es nuestro deseo, o más bien con todos nosotros. Damos gracias al Señor porque Él nos permite ya nuevamente estar en este lugar para alabar y glorificar su precioso nombre. Qué bueno es el Señor. Hay un salmo que me encanta mucho y me gustaría invitarles a ustedes para que lo leamos para comenzar nuestra reunión esta mañana. Y me refiero al Salmo 90. Salmo 90. Dice así este precioso salmo. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece. A la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos con un pensamiento. Los días de nuestra edad son 60 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplícate para con tus siervos y aplácate con tu siervo de mañana, sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros. Y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por la gran misericordia que tú tienes para con tu pueblo. Gracias, Padre, porque es tu santa voluntad de que nos reunamos en este día, en esta hora, y de todo reconocimiento por tu poder. Gracias, Padre, porque nos das la salud, cuidas de nosotros, por todo lo que tú haces para nosotros. Te damos gracias, Señor, y reconocemos tu gran misericordia sobre cada uno de nosotros. Señor, te pedimos que aquellos hermanos que no están entre nosotros sientan también ese deseo de reunirse con otros hermanos que testifiquen lo mismo, Señor, que todo hijo tuyo puede testificar. Sentir el gozo de estar los unos con los otros para alabar en coro
nuestras alabanzas a ti. Señor, ayúdanos y guárdanos. Sé con cada uno de nosotros porque te reconocemos como el Dios precioso de amor, de quien tenemos mucho que aprender. En tu precioso nombre, Señor, oramos. Amén. Y bien, hermanos, vamos a comenzar cantando con todo regocijo este himno. Con júbilo cantamos y ofrecemos alabanzas ante nuestro Salvador. Con júbilo cantamos y ofrecemos alabanzas ante nuestro Salvador. Con júbilo cantamos y ofrecemos alabanzas ante nuestro Salvador. Con júbilo cantamos y ofrecemos alabanza ante nuestro Salvador. Con danza y pandero nos alabaremos, con júbilo y con gozo ante el Rey. Con danza y pandero le alabaremos, cantando Él es el Rey. Con danza y pandero le alabaremos, ante el Rey. Con danza y pandero le alabaremos, cantando Él es el Rey. Lo cantamos y ofrecemos alabanzas ante nuestro Salvador. Con júbilo cantamos y ofrecemos alabanzas ante nuestro Salvador. Con júbilo cantamos y ofrecemos alabanzas ante nuestro Salvador. Con júbilo cantamos y ofrecemos alabanzas ante nuestro Salvador. Con danza y pandero le alabaremos, con júbilo y con gozo ante el Rey. Con danza y pandero le alabaremos, cantando Él es el Rey. Con danza y pandero le alabaremos, con júbilo y con gozo ante el Rey. Con danza y pandero le alabaremos, cantando Él es el Rey. Él es el Rey. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos creen que no hay un Dios más grande como el que nosotros tenemos? ¿No es cierto? Decía un comentarista, decía que en toda la gente que conoce las religiones, ¿no es cierto?, que siempre hemos escuchado que nuestro Jesús resucitó, pero nunca escuchamos de que Mohammed, ¿no es cierto?, de los musulmanes, ha resucitado. El único Dios que resucitó fue nuestro Señor. Amén. Amén. Todos. No usted va a escuchar en un lugar que uno de ellos resucitó, pero nuestro Dios sí resucitó. Amén. Y eso es lo que nos hace ser cristianos. Amén. Amén. El poder que hubo. Por eso vamos a decir ahora que no hay Dios tan grande como tú. Aleluya. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada
Amén. Dice el salmo que acabamos de leer, ¿no es cierto? Que cantaremos y nos alegraremos todos los días. Amén. Y cada día tiene que haber una canción en nuestro corazón. ¿No es cierto? Es muy importante. Yo le digo al pastor, le digo a muchas personas, cuando nosotros adoramos, estamos adorando a Dios. La palabra nos la dejó, dijo, ¿no es cierto? Escudriñar las escrituras, dijo, porque en ella encontrarás la vida eterna. Pero cada vez que vengamos y cantamos, no venimos a cantar, sino que venimos a cantarle a ese Dios. ¿No es cierto? Que la adoración es para Dios y la palabra nos la dejó a nosotros. Una vez decía un pastor, dice, ¿sabe lo que es cantar en iglesia? Es practicar para el coro celestial. Y yo voy a cantar y voy a practicar porque yo quiero ser parte del coro. No quiero, si Dios me deja entrar y tengo que limpiar los baños, pues por lo menos voy a estar en el cielo y voy a ser el janitor de allá. Pero no, yo quiero ser parte del coro. Por eso voy a practicar y adorarle a Dios. Amén. Y vamos a decirle, en mi corazón hay una canción. Aleluya. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor. ¿Para quién? Para aquel que me amó. Dígale otra vez. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor. Para aquel que me amó. Hermoso eres tú, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres tú, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque yo sé que tú estás siempre temprano y quiero buscarte temprano, dice, ¿no es cierto el canto? Temprano yo te buscaré, de madrugada yo
Aleluya. Amén. Gracias, hermanos de la alabanza, del grupo de alabanza, gracias al Señor. Israel tuvo un accidente en su trabajo y ya no va a estar por unas 2 semanas, pero esperamos que siga mejor, ¿verdad? Pero gracias, hermano Marcos, que está también dispuesto a colaborar, ¿verdad? Y a sacar adelante el ministerio de la música. Por eso es bueno siempre estar dispuestos a servir al Señor, ¿verdad? Pero damos gracias al Señor por todo ello. Quisiera recordarles, bueno, ante todo, bienvenidos a todos, ¿verdad? ¿Tenemos visitas esta mañana? ¿Todos conocidos? ¿Todos de casa? Muy bien, bienvenidos a todos. Que el Señor les bendiga. No se les olvide que los días martes siempre estamos vía Zoom a las 7 de la mañana, no, de la noche, ¿verdad? Días martes para orar. Es muy importante orar. Todos tenemos necesidades. Y a veces me pregunto, si tenemos necesidades del Señor, ¿por qué no oramos al Señor? Es bueno que nos comuniquemos a orar juntos. Es bonito orar al Señor. Los días miércoles, no se les olvide, tenemos nuestro estudio en el edificio L, de 7 a 8:30 en la tarde también. Y los niños, los días jueves, de las 7 en adelante. Perdón, 4:30 en adelante. Bueno, no sé qué me está pasando ahora. ¿Verdad? No sé qué me está pasando. Cambio de horario, ¿verdad? Sí. Bueno, es que ya cambiamos la hora, ¿verdad? Eso es lo que... ¿O será una excusa que tengo? Damos gracias al Señor, ¿verdad? No se les olvide que necesitamos a alguien que nos ayude en el PowerPoint. Pablo va a estar trabajando ya y no va a poder venir los domingos. Así es que si alguien se quiere apuntar ahí para tener un entrenamiento, ahora es su último día de Pablo. Este es el último domingo, ¿verdad, Pablo? Este es el último domingo que Pablo va a estar con nosotros. Él se va a trabajar los domingos, así es que necesitamos algún voluntario que nos ayude con el PowerPoint, ¿verdad? Háganmelo saber. Pero vamos a seguir siempre sirviéndole al Señor. Hermanos, damos gracias al Señor porque a pesar de las tribulaciones, siempre el Señor se muestra misericordioso con cada uno de nosotros. Hemos estado estudiando sobre Apocalipsis y espero que todos hayamos aprendido la lección de las amonestaciones o los recuerdos que el Señor hacía a estas iglesias para que también nos ayuden a nosotros en nuestro tiempo. Esta mañana traigo un tema que espero que sea también de bendición para cada uno de nosotros. Voy a estar basado en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, en los primeros 4 versículos del capítulo 3 de 2 Timoteo. El tema es la advertencia que se da a todas las personas sobre los últimos días. ¿Sabe que con mucha frecuencia se pregunta por qué querrá la gente saber qué es lo que va a suceder en los últimos días? Eso es una pregunta honesta, pero a la misma vez es capciosa, curiosa, ¿verdad? ¿Por qué la persona se preocupa en saber qué es lo que va a suceder en los últimos días? ¿Será porque se están regocijando en el Señor, viviendo una vida agradable a Dios?
o lo contrario, que puede ser una preocupación. Vean, de cualquier manera como nosotros lo veamos, no voy a cubrir por cosa de tiempo todo lo que la Biblia nos dice con respecto a los últimos días. Sin embargo, vamos a tomar 4 versículos para poder descifrar el significado de algunas palabras que encontramos allí, pero también con aplicación bíblica. No solamente por el entendimiento humano, sino con base bíblica. ¿Qué es lo que el Señor nos dice con estas palabras? Dice así esta porción: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y dice, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Son palabras muy fuertes. Este mensaje es fuerte. Y por lo tanto les voy a pedir que oremos otra vez, porque quiero que el Señor nos hable a través de su palabra, con estas palabras tan fuertes y directas y conocidas. Oremos. Señor, nuevamente invocamos tu nombre. Necesitamos, Padre Santo, tu intervención para poder entender que hay más de esto que nosotros entendemos con estas palabras. Señor, ayúdanos y guárdanos para poderlas entender a través de tu palabra. Amén. Fíjese que quisiera que ustedes pensaran que algunos mensajes que encontramos en la Biblia es un poco difícil entenderlos en su contenido, y especialmente cuando se trata de los últimos tiempos. Y cuando se refiere a esto, decimos últimos tiempos, últimos días. Cualquiera podría pensar que Pablo se estaba refiriendo, porque esta es una carta de Pablo, ¿verdad?, escrita a su hijo Timoteo. Podríamos interpretar que él se estaba refiriendo a nuestro tiempo, pero también se podía interpretar que era en los últimos días de Pablo, de Timoteo. Porque cuando lo leemos, esta carta es para Timoteo. Y puede haber la interpretación que era para los últimos días de Timoteo. Ahora, sabemos y debemos de saber interpretar que este mensaje se refiere a la sociedad aún fuera, para nosotros, aún si fuera para nosotros, se refiere a toda la humanidad. Porque vean, cuando nosotros leemos estos pasajes y que decimos los últimos días, siempre decimos, nosotros estamos viviendo los últimos días.
Y muy pocas veces pensamos en que nosotros muy pronto vamos a morir, pero que el curso de la vida va a continuar con otras personas que aún no conocemos. Casi nunca pensamos así. Si pensamos así, es porque estamos bien con el Señor. Pero cuando estamos mal con el Señor, pensamos en nuestros días. Interesante, ¿verdad? Allí me voy desviando a algo que quiero que ustedes entiendan. Vamos al egocentrismo. A mí me preocupa mi persona. Ese mensaje, hermanos, quiero que con toda claridad entendamos que se refiere a los últimos días de la vida humana. Y no se refiere a los últimos días de nosotros, necesariamente. Sí, en parte, porque nosotros estamos viviendo nuestros últimos días, pero no los últimos días de la humanidad. Se parece, pero no es igual. ¿Verdad? Se parece, pero no es igual. Yo sé que ustedes están pensando, decir, yo no estoy pensando en la muerte, yo voy a vivir muchos años. Muchos años puede vivir, pero no creo que hasta los últimos años de la humanidad. Pero es posible, ¿verdad? Es posible, yo ya no voy a estar aquí. Pero muchos así piensan, nunca piensan en morir. Y cuando pensamos en morir y no estamos bien con Dios, como que nos preocupa, ¿qué va a pasar? Y no queremos enfrentar una gran verdad. Vean, lo preocupante para nosotros es que es muy aplicable a nuestro tiempo por lo que estamos viviendo. Tantas cosas alrededor nuestro que nos hace pensar, son los últimos días. Ya el Señor va a venir. Pero hay algo importante también, que muchas personas se preocupan por ello, pero no se preocupan en realidad por las cosas que están pasando y arreglar su vida con el Señor. Como que les preocupa lo físico que voy a sufrir, el dolor que va a sentir mi cuerpo. Y el alma, como que queda en segundo lugar. Yo sé que el alma no va a sufrir dolor. A veces así pensamos. Debemos de pensar en algo otras cosas más profundas de lo que muchas veces son pasajeras en nuestra manera de ver las cosas. Raras son las veces que nos detenemos para meditar en las señales impías de la sociedad. De esto exactamente es lo que este pasaje habla. Nunca dudemos que nuestros días son parte de los últimos días. Por lo tanto, es muy posible que el regreso del Señor esté muy cerca. Esto es lo que muchas veces Pablo haber dicho hace muchos años atrás. Cristo va a venir. ¿Y cuántos años han pasado? Para muchos dicen, eso es una mentira. Así dijeron muchos aquel tiempo. Y así dicen muchos este tiempo. No, todavía queda mucho tiempo. Pues sí, pero lo que pasa es que no sabemos cuándo se nos va a terminar el tiempo. O más bien la vida. El tiempo siempre va a quedar. Lo que se va a terminar es nuestra existencia. Y a veces nos confundimos allí, ¿verdad? Pero no voy a entrar en ese tiempo, en ese punto que es un poquito filosófico ya, ¿verdad? Pero no vamos a meter en eso.
De una cosa debemos estar seguros, hermanos, que está más cerca que el tiempo en que esta advertencia fue hecha. De eso sí estamos seguros. Cuando nos hablan a nosotros como adultos, ya no nos hablan como niños. Ahora nos hablan como adultos y a otros como más adultos, por no decir como ancianos. Ya no es el mismo mensaje aquel niño cuando fuimos niños. Ahora se nos habla como ancianitos, pero cuando estábamos niños no creíamos que íbamos a estar así. ¿Sí o no? Así es la vida. Todo creyente debe mantener en su mente, independientemente del tiempo en que viva, de las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, estar preparados. Nuestro Señor, estar preparados para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Para el regreso de Él mismo. Porque Él puede regresar cualquier momento. Y ese es el recordatorio que Pablo hace y el recordatorio que nosotros debemos hacer a las personas. Estemos listos porque el Señor aseguró que Él va a regresar, pero no dejó fecha. Allí en el versículo 1 encontramos una palabra que dice tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Esto significa tiempos difíciles, tiempos turbulentos, tiempos de prueba, tiempos molestos, duros, amenazadores. En general, todo lo que le llamamos peligroso. Ahora, esto es lo que viene muchas veces a confundir a las personas. Dependiendo en la zona donde vivamos, geográfica donde vivamos, muchas veces aplicamos los últimos días dependiendo de la circunstancia en que vivimos en aquel tiempo. La imagen de toda esta advertencia es de personas que van de un lado hacia otro, sin saber cuál dirección correcta están siguiendo. Vemos a personas que no saben lo que hacen, para dónde van, qué están haciendo, por qué lo están haciendo. Así nos encontramos siempre. Cuando se habla de postreros días, es un término bíblico que denota el fin de la era presente. Los días justos antes del regreso de Cristo y del fin del mundo. En los versículos 2 y 3, la primera señal de los últimos días dice, será un mundo. Hay una pregunta aquí. ¿Por qué los últimos días serán peligrosos? ¿Acaso el mundo entero será impío? Cuando analizamos estas palabras en general, pueden derivarse muchos subtemas. Y este podría ser uno. ¿Será en general, en realidad, que la gente se volverá impía? En primer lugar, les voy a dar algunas, con bases bíblicas, algunas interpretaciones sobre estas palabras. En primer lugar, las personas serán amadoras, dice estos versículos, amadoras de sí mismas. Esto no es normal. No es un amor normal en la persona. Y natural que todos debemos sentir por la vida y por nosotros mismos. Este es un amor enfermizo. Esto trae a la persona a convertirse en una persona egoísta. Y generalmente esta persona se concentra en sí misma. Y por lo tanto,
Dios no tendrá lugar en el corazón de estas personas. Esto viene de la carne, no del espíritu. Por lo tanto, convierte a las personas a ser desconsideradas con los demás, incluyendo a sus familias. Es una manifestación clara de su propia voluntad, no la de Dios. Estas personas buscan sus propios deseos, no los deseos de Dios, mucho menos los deseos de las demás personas. O sus necesidades, no se preocupan por tales cosas. Cuando una persona comienza a enfocarse en sí misma y de todo su alrededor para sus propios deseos, esta persona está procediendo de una manera errónea. Todo tiene un principio, pero lo difícil es que no se puede detectar. Creemos y lo confundimos con lo bueno. Amarse a sí mismo lo hace sentirse como un Dios, haciéndose sentir que nada hay más importante que su propia persona. ¿Qué es un ídolo? ¿Algunas veces ustedes se han idolatrado? ¿O no se han dado cuenta? ¿Ah? Es difícil a veces idolatrarnos a nosotros mismos y no darnos cuenta. ¿Alguna vez usted se ha sentido en algún momento decir, yo soy más importante que? Y no termina ahí. ¿Que la otra persona? Sí, dice, sí, yo soy más importante que aquella persona. Y ese ego va creciendo, va creciendo y va creciendo, y después se cree superior. Y dice, bueno, yo soy lo que he edificado. Y lo que menos hace es rendir gratitud a Dios. Ahí estamos mal. Amarse a mí mismo lo hace sentirse como un Dios. 1 Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces quiere decir que amar al hermano no es malo, sino que es bueno. Y no amarnos solamente en nosotros. En segundo lugar, las personas se volverán llenas de avaricia. La palabra avaricia significa amadores de dinero y posesiones. Este tema del dinero debe saberse entender. No culpemos al dinero y no odiemos a las personas que tienen dinero. No. El dinero es dinero y no tiene que ver nada con el comportamiento de una persona. ¿Sabe dónde está lo malo? Cuando nuestro pensamiento cambia y en nuestro corazón se atesoran el amor y la avaricia al dinero. Y entonces nuestro corazón ya no tiene espacio para Dios. Y entonces reemplazamos a Dios por el dinero. Allí sí está lo malo.
Ahí sí está malo. Por eso debemos de tratar bien, con cuidado este tema. Porque casi siempre cuando la persona está viviendo en una circunstancia de su vida muy difícil financieramente y ve a una persona que siempre tiende a criticarle y le dice, eres un avaro, eres un ambicioso, porque tú tienes más que mí. Y nosotros nos hacemos los víctimas. Pero a veces nuestro corazón está más rebelde que aquella persona que tiene. El dinero no tiene nada que ver con el comportamiento de una persona. Es cómo el hombre cambia, cómo nuestro pensamiento cambia y se llena de avaricia dentro de nosotros. Hay algo que el hombre no puede comprar con dinero y es su salvación. Todo cree el hombre que puede solucionar, pero menos encontrar la salvación en el dinero. El hombre que pone sus ojos en el dinero se olvida de las necesidades de los demás, muchas veces. Y esto no es buena señal de estar administrando una bendición que puede haber venido de Dios. ¿No lo cree usted? Hermanos, ¿qué es riqueza? Riqueza muchas veces nosotros la malinterpretamos. Si usted va a un país de mucha dificultad económica para poder existir, cuando usted llega allá, a usted lo van a ver como una persona rica. Pero cuando estamos aquí, ¿cómo vemos a los que tienen? Comenzando por mí. Yo no tengo nada. Pero creo que otra persona que está pasando una dificultad muy grande económicamente va a decir, tú puedes resolver mis problemas, tú tienes mucho dinero. A veces tenemos conceptos equivocados de lo que significa riqueza. La riqueza es la felicidad que solamente Dios puede dar. No es lo que el dinero puede dar. Porque el hombre nunca llega a ser feliz con el dinero. Pero el hombre sí logra ser feliz con la presencia de Cristo en su corazón. 1 Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En tercer lugar, las personas serán vanagloriosas. Estas personas son las que les gusta ser fanfarronas, alardosas, jactanciosas. Son personas que les gusta estar por encima de los demás con reconocimiento de todo lo que han hecho. Aunque sea con pretensiones, engañando a los demás y mintiendo a los demás. Pero les gusta ser reconocidos. Santiago 4:16 dice, ahora os jactáis de vuestra soberbia. Toda jactancia semejante, no debemos ser jactanciosos. En cuarto lugar, las personas serán soberbias. Esto quiere decir ser autoexaltado, engreído, arrogante, altivo, considerando a los demás inferiores, viendo a los demás con desprecio. Cuando una persona se siente mejor que los demás,
algo malo está sucediéndole a esta persona. Generalmente estas personas no oyen ni miran porque ignoran a los demás. El orgullo, o más bien la persona orgullosa, puede parecer tranquilo y humilde, pero en el secreto de su corazón se considera mejor que los demás. Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. Les voy a leer un versículo de Reina Valera y se lo voy a leer también en la nueva versión internacional, para que lo entendamos cómo este versículo nos habla. Dice así Romanos capítulo 12, versículo 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis soberbios en vuestra propia opinión. Eso dice la Reina Valera. Ahora vamos a nueva versión internacional. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Mire, de cualquier manera que lo veamos, este versículo está claro. En quinto lugar, las personas se vuelven blasfemas. La palabra significa calumniar, insultar, injuriar, ofender, de toda manera, deshonrar, maldecir a otra persona. Esto tiene un gran significado. Usualmente se cree que la blasfemia es contra Dios, y lo es en sí. También es un pecado contra los hombres. La maldición se ha vuelto tan común que cualquiera maldice a cualquiera, sin importar quién sea. En momentos de enojo la persona dice, maldito. ¿Sí o no? No ustedes, pero otras personas. Sí, es una palabra que se le sale a la gente, como que no tuviera un gran significado eso. Fíjense bien, es importante esto. Madres, hijos, padres, profesionales, políticos, incluso algunos religiosos, que pierden terreno de poder por algo, llaman malditos a los otros creyentes porque no aceptan sus ideas. ¿Es esto correcto? ¿Maldecir a otra persona porque no está de acuerdo conmigo, aunque sea religiosamente? Vivimos, hermanos, en un tiempo que nos hacen creer que muchos de estos comportamientos son correctos. Y han hecho leyes en las cuales se abrigan las personas que usan estas expresiones. En su mayoría las personas aceptan más las leyes de la sociedad que las leyes de Dios. Esto es lamentable. Esto es lamentable. Yo no quiero estar en contra de lo que se conoce como derechos humanos. Derechos humanos en su significado tiene buen propósito, pero la gente lo ha malinterpretado.
Les voy a dar un poquito de ejemplo así para que me entiendan. Por ejemplo, cuando se habla de libertad de prensa. Hermanos, libertad de prensa tiene un significado muy grande. Cuando entrevistan a un político, digamos, ¿verdad? O cuando entrevistan a alguna persona. ¿Cuál es el propósito de una entrevista? Es reportar la verdad. No es avergonzar a un mandatario, no es avergonzar a una persona, no es preguntarle y a la misma vez ponerle mi concepto. Pero la persona como libertad de prensa eso lo interpreta. A ustedes ya no van a ver, por ejemplo, señor presidente, no, ya le dicen el apellido sin mister o señor. Ya no hay respeto. Y así podríamos enumerar malos comportamientos por malas aplicaciones, y las personas han creado leyes donde esto se admite y ahora ya no lo puede, ahora sí lo puedes hacer. Antes era otro tiempo y así, hermanos, se ha ido degenerando la enseñanza que dicen es aceptable. Por la sociedad es aprobado, pero ante Dios no es aprobado. Hay valores absolutos y hay valores relativos. Lo relativo es lo que puede cambiar, lo que se parece, lo que se puede aplicar, pero lo absoluto es lo que no se puede cambiar. Y los principios de Dios son absolutos y no se pueden cambiar. En sexto lugar, en Santiago capítulo 3, en Santiago capítulo 3, 8 y 9, dice así: pero ningún hombre puede domar su lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios, el Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. El respeto a las personas, hermano, es muy importante. Porque hemos sido, Génesis 1:6, hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios. El respeto es muy importante. En sexto lugar, serán desobedientes a los padres. Negarse a que sus padres dicen ser irrespetuoso contra los padres, rebelarse a sus padres, rechazar la instrucción de los padres, deshonrar el ejemplo de los padres. Si un hijo deshonra a sus padres, ¿a quién respetará entonces? ¿Se ha preguntado usted eso? Proverbios 23, 22 dice así: oye a tu padre y a aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. No la menosprecies. Hay una edad común. La adolescencia es un poco de rebeldía en algunas personas, cuando no ha habido una buena orientación de buen comportamiento. El joven empieza a ver defectos en sus padres. Y ya no le gusta salir con la mamá, ya no le gusta salir con el papá. ¿Por qué razón? Todo les parece aburrido del papá, todo les parece aburrido de la mamá, y les parece ofensivo el comportamiento de la madre y el padre. Y por lo tanto,
a veces se avergüenzan de salir con mamá o papá. Y cuando nuestros padres envejecen, a veces eso continúa. Y vemos más defectos en nuestros padres. Y buscamos pretextos. Y decimos, es que mi mamá, es que mi papá, son pretextos. Es que nos avergonzamos de ellos. Eso es contra la voluntad de Dios. Son nuestros padres. En séptimo lugar, ingratos. Sin sentido de gratitud ni aprecio por lo que uno tiene o uno recibe. No dar gracias a Dios ni a los hombres. Hay personas que les cuesta dar gracias, decir gracias. Cuesta cuando no sabemos ser agradecidos con Dios. Pero cuando somos agradecidos con Dios, con todas las personas somos agradecidos. Es un buen hábito y es un consejo también divino. Muchos creen que al mundo y a la sociedad o a los negocios y al gobierno les deben dar buenas cosas. Y por lo tanto a ellos les agradecen. A ellos se deben. Y a Dios no lo reconocen. Estas personas tienen en poco consideración lo que estas personas, más bien en poca consideración lo que otras personas han hecho por ellos. Mucho menos pueden reconocer las bondades, el amor, el cuidado, la atención que Dios ha tenido siempre en la vida de ellos. Y por lo tanto no reconocen a Dios. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificamos como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. La palabra de Dios es directa y es fuerte. Imagínese usted tener una persona, convivir con una persona que tiene su corazón entenebrecido. ¿Qué podemos esperar de esta persona? Una persona debe de saber agradecer lo que Dios hace por él. Octavo lugar, las indecentes, sin vergüenzas, sin modestia, sin pureza, sin justicia. Cuando una persona, sea hombre o mujer, especialmente si cree ser creyente y su manera de vestir muestra poca dignidad, honor y pudor y decoro, debe recordar las palabras de Pablo a los corintios, cuando les dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mire, hay malos conceptos a veces de personas que dicen: ahora que se hizo cristiano o cristiana, ahora van a ver que hasta viste diferente. Es que ahí en la iglesia levitan. No, hermanos,
La iglesia no evita nada. Principios absolutos de parte de Dios. ¿Cómo debemos comportarnos? La iglesia es un lugar donde venimos todos. La palabra de Dios nos enseña, entonces cambiamos. Si no hemos aprendido lo que la palabra de Dios nos enseña, no vamos a cambiar. En noveno lugar, las personas no tendrán afecto natural. Serán con un corazón sin amor, sin emociones humanas, falta de sentimiento por los demás. El hombre fue creado para sentirse afecto ante los demás. Está dentro de lo natural que una persona sienta afecto por sus amigos, familiares, compañeros de trabajo, compasión por el extranjero. Pero en la realidad de las personas, en ellas mismas, que muy pocas veces dedican tiempo para preocuparse por los demás. El afecto hacia los demás ayuda a las personas a ser más simpáticas en sus relaciones humanas. No podemos decir que una persona es un buen creyente si no está relacionado bien con Dios y con los demás a su alrededor. Le voy a poner un ejemplo. Si todos los creyentes estudiáramos la Biblia y oyésemos estos principios absolutos y fueran aplicados a nosotros, todos nosotros calificaríamos para ser personas selectas, como para poder ser personas huéspedes a los demás. Pero si somos creyentes y no aplicamos o desconocemos estos principios, nunca podremos ofrecer hospitalidad a otra persona. Porque no lo conocemos. Y como no lo conocemos, no lo aplicamos. Es importante conocer los principios absolutos que la Biblia nos enseña para que nosotros podamos transformarnos. Si nosotros no los estudiamos, si nosotros no leemos la Biblia, si nosotros no nos cercioramos de ellos, difícilmente lo vamos a aplicar a nuestra vida. Y por lo tanto no va a haber cambio. Es necesario, hermanos, que la Biblia nos instruya para poder cambiar y ser diferente a lo que fuimos antes sin Cristo. La persona con Cristo debe ser completamente diferente. Veamos lo que dice Marcos 12, 30, 31. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas las fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. En 10º lugar, serán implacables. Son las personas quebrantadoras de promesas y de acuerdos. No son confiables, son mentirosas y por lo tanto son infieles. Son traicioneras y por lo tanto falsas. No se puede depender de una persona porque siempre viven en la mentira y las excusas. No son dignas de confianza estas personas. Pensemos en estas consecuencias, cuando menos 5 de ellas. Primero, fíjense bien esto. Para entender mejor este concepto, conocemos casi todos nosotros somos casados.
Conocemos cuáles son las debilidades en el matrimonio, por ejemplo. En primer lugar, cuando la esposa y el esposo quebrantan el pacto del matrimonio. Segundo, cuando entre padres e hijos no se cumplen los deberes como tales. Tercero, cuando el empleador no cumple con sus promesas a los trabajadores o viceversa. Cuarto, cuando no cumplimos con algún contrato o algún acuerdo y buscamos excusas. 5. Este es lo más conocido. Cuando el presidente de un gobierno cumple con sus promesas. A eso se llama ser implacable. Dice Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En octavo lugar, las personas serán calumniadoras. Es muy interesante que esta palabra en griego se dice diabolos. Es la misma palabra que se usa para diablo o Satanás. El jefe de los calumniadores, ¿quién es? Satanás. El jefe de la mentira, ¿quién es? Satanás. En este sentido, la palabra calumniadores es la más cruel de todos los pecados. ¿Oyó eso? Mentir no es correcto, hermanos. Mentir no es correcto. Oiga lo que dice Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo en sus concupiscencias. Si la mentira es un pecado, no permitamos que la mentira viva en nosotros. Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y nuestro cuerpo mortal es lo que nuestras palabras dicen. En 12º lugar, tenemos los que serán intemperantes. 1 Corintios 9:25, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Permítanme. Estos son los indisciplinados y sin control, carentes de control para controlarse o disciplinarse a sí mismos. ¿Tiene usted o ha oído usted de alguien que le cueste decir, a mí me cuesta controlarme, disciplinarme me cuesta? Mire lo que dice 1 Corintios 9:25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Nuestra meta es de que el Señor premie nuestro comportamiento. En 10º lugar tenemos a los crueles. Estos son los salvajes, los indómitas. Estas son las personas comparadas a las bestias salvajes que no se dejan domar. Vea lo que dice 1 Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Hermanos, la Biblia nos enseña cómo nuestro comportamiento debe cambiar. La Biblia nos enseña cómo podemos ser diferentes. Yo quisiera que meditemos sobre todo esto que la Biblia nos enseña en estos 4 versículos y que podamos cambiar.
Si en alguno de ellos tenemos dificultad, pidámosle al Señor. Tengo otro más, y con este termino. Las personas serán amadoras de los deleites más que de Dios. A Dios debe amarse por encima de todas las cosas. La mente que prefiere cualquier cosa antes que a Dios, como el placer carnal, es una mente carnal y está llena de enemistad con Dios. Un cristiano debe amar más las cosas divinas que las cosas carnales. Proverbios 21:4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Hermanos, como hemos visto, la palabra de Dios está llena de consejos para que cada uno de nosotros podamos corregirnos a través de ella. Qué bueno es el Señor. Dios ha sido, sigue y será bueno. Ese es el himno que vamos a cantar. Dios ha sido bueno. Ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Otra vez dígale. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Su bondad me alcanzó, su amor me rescató, su gracia me salvó. Bueno es Dios. Por eso cantaré y siempre alabaré y nunca olvidaré. Bueno es Dios. ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Alce su mano, dígale. Mis manos alzaré mi vida entregaré mi
Rey. Bueno es Dios. Aleluya. Dios ha sido bueno. Dios es bueno y Dios será bueno. Oremos. Señor, gracias por tu bondad. Sí, Señor. Gracias porque reconocemos que no hay nadie quien nos pueda amar, nos pueda enseñar a ser amorosos. Ayúdanos, Señor, a cambiar, a ser como tú quieres que nosotros seamos. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Queremos ser personas agradables a ti. Úsanos para tu honra y para tu gloria. Amén. Que el Señor les bendiga y aquí les esperamos el próximo domingo si la voluntad de Dios así es. Aleluya. Saludos a todos los hermanos también allá que nos ven a través de la pantalla. Bendiciones.